Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. La distancia desde la valla hasta la granja es de 2 millas. Creo que me las compuse para que se convirtieran en 4, pues me perdí entre los árboles y me hundí en la nieve hasta el cuello, situación que solo los que la hayan experimentado sabrán apreciar. De todos modos, fueran como fuesen mis pasos errantes, daban las 12 en el reloj al entrar en mi casa, y así correspondía exactamente 1 hora a cada milla del camino ordinario desde aquel lugar. El ama de llaves y los demás criados corrieron a recibirme con alborozo, pues casi me habían dado por muerto. Todos declararon que habían perdido la esperanza de que regresara vivo, y estaban discurriendo cómo podrían arreglarse para encontrar mi cadáver. Los tranquilicé, ahora que ya me veían de vuelta, y aterido hasta la médula de los huesos subí a mi habitación, donde, después de haberme cambiado de ropa y paseado de arriba a abajo durante más de media hora para restablecer la circulación de mi sangre, fui a mi despacho, débil como un ser recién nacido, tal vez demasiado débil para disfrutar con la alegre fogata y el café humeante que la criada había preparado para reanimarme. Somos igual que las veletas. Yo, que me había prometido mantenerme apartado de todo trato social, y daba gracias a mi estrella porque al fin me había instalado en un lugar que resultaba casi inaccesible. Yo, desventurado de mí, después de mantener hasta el oscurecer una lucha con la tristeza y la soledad, me vi finalmente obligado a arriar bandera y, so pretexto de adquirir informes concernientes a las necesidades de mi casa, manifesté el deseo de que la criada, al traerme la cena, se sentara mientras la tomaba, esperando con agrado que me resultase inclinada al chismorreo para que, o que me animase con su charla, o, por otro lado, me inclinase al sueño.
Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo primero que les leía era un fragmento de esa obra magnífica, extraordinaria, una obra reveladora que marcó todo un camino de la literatura universal y que se llama Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas, que fue publicada por primera vez en 1847 y que fue escrita por una autora inglesa, de quien el año que viene se van a conmemorar los 200 años de su nacimiento, que nació precisamente en julio de 1817 y que con el seudónimo de Alice Bell finalmente lanzó al mundo una de las novelas clásicas de la literatura inglesa. Y me estoy refiriendo a Emily Brontë y a Cumbres Borrascosas. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta novela que acabo de releerla. Fíjese que tengo un librito de la editorial Aguilar que data de 1965. 24 de diciembre de 1965, en papel Biblia. Es un pequeño libro que usted sabe, si ha conocido la editorial Aguilar, publicaba libros mínimos, pequeños, en papel Biblia, y yo tengo varias autoras, varias novelas de esta colección. La releí hace un tiempo y ahora he vuelto a leerlo, quizá con otro criterio, porque los años no pasan en vano. Y realmente me volví a sorprender, quizá más que antes, sobre la audacia con que esta muchacha, que se llamó Emily Brontë, se atrevió a decir cosas que hasta ese momento muy pocos autores habían dicho de esa manera tan apasionada, tan despojada, tan tremenda, que se animó a decir, incluso a hablar de incesto, de una manera muy elegante, por cierto. Estas tres hermanas Brontë, Emily, Charlotte y Anne, eran mujeres muy cultas, hijas de un pastor, que vivían al norte de Inglaterra, en un páramo. Es muy conocido el hecho de que la geografía del lugar donde vivían, en Yorkshire, les dio una forma de ser muy especial, sin ninguna duda. Tenían que refugiarse en la imaginación, en sus pensamientos, dejar volar esa imaginación para vivir una vida que no pudieron vivir en la vida cotidiana, porque además eran personas cultas e inteligentes, de avanzada. ¿Y cómo lo hicieron? Charlotte Brontë, a través de su libro Jane Eyre, que ya hemos comentado, y Emily Brontë a través de Cumbres Borrascosas. Le decía que releyendo el libro estos días, realmente me fasciné de ver cómo una mujer en 1820 y pico, fue publicado por primera vez en 1847, este libro, Cumbres Borrascosas, como una mujer con un seudónimo, en este caso se llamó Alice Bell. Las tres hermanas publicaron con el apellido Bell, es decir, cada una tomaba un nombre masculino que comenzaba con la letra que le pertenecía. En este caso Emily se puso Alice y el apellido Brontë lo cambió por Bell. Bueno, eran cosas de la época. Era inconcebible que una mujer se lanzara a publicar, a imaginar siquiera, a escribir siquiera cosas tan tremendas como las que se dicen en Cumbres Borrascosas. ¿Qué cree usted que dice Cumbres Borrascosas? No estoy haciendo ningún enigma de esto. Simplemente ahora las mujeres, los hombres, los seres humanos pueden hablar con total libertad de lo que se les ocurra. Lo puede hacer de una manera más o menos elegante. En ese momento, Emily Brontë, en Cumbres Borrascosas, se atrevió a hablar
de todo de la manera más elegante posible. Pero había que atreverse a hablar de todo. Había que atreverse a hablar de un ardor pasional. Había que atreverse a hablar de una persona tiránica, vejatoria, como era Heathcliff, el amor de la vida de Catherine Earnshaw, por ejemplo, que son los dos personajes principalísimos de la novela. Había que atreverse a hablar de incesto, de la manera elegante con que Charlotte Brontë lo hizo en su libro. Emily Brontë lo hizo en su libro En Cumbres Borrascosas. Voy y vengo entre las hermanas porque Jane Eyre, sin ser tan audaz como Cumbres Borrascosas, también incursionó dentro de esa vida tan cerrada, tan oprimida, tan opresiva que tenían las mujeres del momento, y sobre todo en ese lugar de Inglaterra, donde estaban alejadas de todo mundanal ruido, no conocían Londres, no habían viajado a las grandes ciudades, todo era a través de la literatura y de la educación que le daba su familia. Ellas tuvieron una institutriz, pero su padre fue el principal educador de estas tres hermanas, que además tenían un hermano que era una bala perdida, que murió muy joven. Y se supone que algunos o parte de sus amores incestuosos que la protagonista de Cumbres Borrascosas tiene con un medio hermano puede haber llegado a ser algo que viviera la propia Emily Brontë con su hermano. Se supone, bueno, lo que pasa es que es tan prodigiosa la imaginación de esta mujer para la época en que vivió, donde no había nada de cómo adquirir conocimientos, ni siquiera de cómo enterarse de lo que era la vida del ser humano común. Fue tan inteligente su mente que ahora sorprende, pero cosas que ella dice en Cumbres Borrascosas la puede usted encontrar o las puede encontrar en cualquier novela de la actualidad, que por ser dichas de la manera en que se dicen a veces ni siquiera se trascienden. Estoy pensando en este momento en las 50 sombras de Grey. Me enteré que las 50 sombras de Grey ha tenido muy poco público en Córdoba en la versión cinematográfica. Es decir, me imagino que las mujeres de entre 20 y 30 o 40 años son las que apetecen llegar a eso, cuando todavía no han vivido una vida completa, quizá. Pero en general las novelas pornográficas o semipornográficas andan poco entre nosotros. No sé, habría que hacer una encuesta, habría que hacer toda una investigación de por qué acá las novelas pornográficas o semipornográficas tienen poco público entre el género femenino. Y no sé qué pasa con el masculino, no me interesa tampoco averiguar eso, pero bueno, en su momento Cumbres Borrascosas suplió una falta que había en la literatura sobre la mirada de una mujer hacia las profundidades del ser humano, sobre todo las profundidades masculinas del ser humano. Todo un momento de la historia universal de la literatura en estas Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, que estamos en estos días conmemorando otro aniversario de su natalicio. La música que hemos elegido para ilustrar este programa es música romántica, sin ninguna duda. Acá va a estar Mendelssohn, Schubert, Chopin, y bueno, esos autores que de alguna manera sintetizan lo que queremos decir en este programa, es decir, una nostalgia permanente, una alerta permanente hacia lo que la vida puede deparar, un temor latente hacia la muerte, muy normal en la época, por otra parte. Recuerde que las personas vivían muy poco tiempo en general. La tuberculosis hacía de las suyas y las hermanas Brontë murieron de tuberculosis. Es decir, había tan poco espacio para vivir que a veces la imaginación suplía esos años de vida que no se encontraban.
Bien, lo que acabamos de escuchar fue el quinteto para piano y cuerdas La Trucha de Franz Schubert, y lo primero que escuchábamos era el estudio en do sostenido menor de Federico Chopin. Bien, y rápidamente le vamos a recordar de qué trata Cumbres Borrascosas. Es la historia de un hombre autoritario, resentido, egoísta, tremendo, frío, tosco, cuyo único objetivo es vengarse de las personas que en su momento lo rechazaron por ser adoptado, por ser una persona de clase social muy, muy baja, que fue adoptado por un señor del lugar. El protagonista masculino al cual me estoy refiriendo se llamó Heathcliff, el famoso Heathcliff de Cumbres Borrascosas. Y ella es Catherine Earnshaw, la muchacha que se enamora de él de una manera tremenda, ya casada con una hija, y que se enamora de Heathcliff. Los dos huyen, dejan a sus familias respectivas, al marido de ella, tienen un hijo, etc. Es una historia apasionada y pasional como pocas veces se viera hasta ese momento en la literatura universal. Y hay un estudio muy interesante de Sara Robles Martín, que yo quiero leerles un momento de este estudio, de este análisis, que dice lo siguiente, porque lo dice claramente. Emily Brontë y en general las hermanas Brontë escribieron sobre pasiones y sentimientos extremos que reflejaban en sus personajes. En Cumbres Borrascosas se cuenta una historia de amor pasional y complicado que no consigue destruir nada ni nadie, con toda la fuerza y la violencia que ello supone. Emily juega con las identidades de sus personajes y así consigue diluir entre todos su propia personalidad. Su estructura innovadora ha sido comparada con un conjunto de muñecas matryoshka que se va descomponiendo poco a poco y volviendo a componer. Usted sabe a qué nos referimos, ¿no? Esas muñequitas rusas que se van metiendo una dentro de otras. Cumbres Borrascosas fue una novela sin precedentes, sigue diciendo, ni sucesores. Su originalidad no radica solamente en los argumentos, sino en la fuerza de su estilo, la poesía de su narración y cómo llega a transmitir su autora todos estos fuertes sentimientos apasionados que se expresan y reflejan en las fuerzas de la naturaleza. De alguna manera se produce una fusión de los personajes con la bravía belleza de aquel paisaje solitario. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
nocturno número 2 de Federico Chopin. Y hay algunas citas memorables de Cumbres Borrascosas que dan la pauta de la pasión con que Emily Brontë escribiera o describiera a sus personajes. En un momento dado, por ejemplo, Catherine grita: "Yo soy Heathcliff", es decir, el alma de Heathcliff y su alma eran lo mismo. En otro momento, Heathcliff dice: "Oh Dios mío, es inconcebible, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma", y está refiriéndose a Catherine. En otro momento, Catherine dice: "Mi amor por Heathcliff se asemeja a las rocas eternas que sobresalen profundamente enterradas en la tierra. Son motivo de escaso goce para quien las contempla, pero al mismo tiempo son necesarias". Y finalmente, otra frase que hemos rescatado, que la dice Heathcliff en su momento, le dice: "Quédate siempre conmigo, bajo la forma que quieras, vuélveme loco, pero lo único que no puedes hacer es dejarme solo en este abismo donde no soy capaz de encontrarte". Es decir, frases que plasman de manera fehaciente lo que significa la novela romántica por antonomasia, en este caso, Cumbres Borrascosas. Bien, quiero recordar a un grande de los medios de comunicación, o un estudioso, a un ensayista de los medios de comunicación. Se llamó Marshall McLuhan, nació hace 106 años, el 21 de julio, hace 2 días, se conmemoraron esos 106 años, y fue un filósofo y técnico de los medios de comunicación o de la comunicación en sí, nacido en Canadá, y que fue un visionario de la aldea global de la comunicación. Los que estudiamos en la década del 60 y de 70, más allá de que Umberto Eco, por ejemplo, no había aparecido todavía en el firmamento o en el conocimiento público, sabemos lo que fue Marshall McLuhan. Me gustaría alguna vez hacer algún programa sobre él, porque fue el que sentó las bases de lo que es la comunicación en este momento. Bien, eso por un lado. Por otro lado, quiero agradecer el hermoso libro que me hizo llegar Jorge Guarde, que en este momento tiene una muestra en el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, sobre aves de América. Ya lo hemos hablado en su oportunidad, lo hemos comentado, y el libro realmente es una joyita. Gracias, Jorge. Personalmente voy a tratar de agradecerle esto que usted acaba de dejarme allí en el Colegio de Escribanos, para que yo lo tenga en mi colección de libros, de esos libros maravillosamente editados, costosamente editados, a todo color, y en este caso usted sabe que él dibuja de manera hiperrealista aves de América o de nuestro continente. Bellísimo el libro, por cierto, gracias. Nos vamos al Teatro del Libertador. En el Teatro del Libertador, el viernes 28, actuará en la Iglesia del Carmen el Coro Polifónico de Córdoba, haciendo de Anton Dvorak el Stabat Mater. El domingo 30, en la Sala Luis de Tejeda, se pondrá en escena la última puesta de El Mago de Oz, hecha por gente de Córdoba, y algo que a mí personalmente que me gusta, me llena de alegría. El día 3 de agosto, en el Teatro del Libertador, actuará Marianela Núñez, la prima bailarina del Royal Ballet de Londres, que haya hecho una carrera realmente
fantástica y que es un equivalente a lo que fue en su momento Paloma Herrera, digo fue porque ya no baila más. Marianela Núñez, usted la puede ver, ya le dije, en YouTube, véala porque realmente es mágica. Y ella es prima bailarina en el Royal Ballet y viene a Córdoba a hacer junto al Ballet de Córdoba el trabajo tan conocido de Giselle, donde una prima bailarina se puede destacar y lucir sin ninguna duda. Eso será el día 3 de agosto. Bien, quiero recordar que en el Teatro La Cochera, Paco Jiménez presenta los viernes y sábados, porque han tenido que agregar otra función a las 22 horas, ese trabajo basado en la vida y obra de Pier Paolo Pasolini, titulado Pintó Sodoma. Muy al estilo de Paco Jiménez, esto de Pintó Sodoma. Pero bueno, vaya y véala y después me cuenta. Quiero anunciar también que Martín Caparrós, el gran autor argentino, el investigador por sobre todas las cosas, que es Martín Caparrós, acaba de ganar el premio María Moores Cabot de la Universidad de Columbia por periodismo de investigación y sobre todo por haber hecho un recorrido alrededor del mundo sobre por qué existe el hambre en el mundo. Cuando pienso en esto, pienso en la señora Mirta Legrand, que siempre en su programa, de manera muy torpe, entre comillas, o como no, o sin comillas, se pregunta ¿por qué hay hambre en la Argentina? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Señora, infórmese un poquito. Hay hambre porque, por ejemplo, lea el libro de Caparrós y se va a enterar por qué hay hambre en el mundo, a pesar de que hay riquezas por todos lados. Pero en fin, hay que tener un poquito también de inteligencia para saber qué libros leer, qué libros tomar para informarse. Nos vamos al cine. Más allá de todas las películas para chicos que hay, acabo de ver Spider-Man número 6 y con una apertura hacia la número 7 sin ninguna duda, muy simpática, la llevé a mis nietos y bueno, me divertí junto con ellos en una película que hemos visto en 20.000 oportunidades porque toda llena de efectos especiales. Por suerte los buenos ganan y los malos son los vencidos. Bien, quiero recomendarle una película de terror de origen ruso, aunque usted no lo crea, muy interesante, que se titula La novia. Se estrenó esta semana. Vaya a verla si le gusta el cine de terror y le gusta sufrir un poquito. Se le van a erizar un poquito los pelos o los vellos. La novia, con muy buen comienzo. No sé si es una copia del cine de terror de los últimos años o de toda la vida del cine estadounidense, pero está muy bien hecha. Lástima que desbarranca hacia la mitad y va en caída libre hacia el final de la película, pero si usted quiere mirar a sus costados cuando está solo en el cine, como yo, por ejemplo, a las 12 del mediodía, y estoy sola en la sala y por ahí me agarra alguna cosa, miro para los costados, porque usted está esperando que alguien lo toque de atrás. Sufra un poquito con La novia. Es una buena producción rusa que no incursiona frecuentemente en cine de este género. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. Invitarte, www.invitarte.com.ar.
Galileo, en la zona norte de la ciudad, un lugar de encuentro de la más alta calidad. En Avenida Gauss al 5700, cine, libros y además el restaurante Vicio Galileo. Pero tengo una novedad que yo ya algo sabía, pero ahora se va a concretar. Termina el ciclo de Galileo, ese lugar tan hermoso que hemos tenido durante muchos años, que en su momento el doctor Orestes Gaido fundó con tanta pasión y puso en manos de gente amiga a que lo manejara. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Se termina Galileo. Yo lo lamento tanto porque también he trabajado allí, también he hecho ciclo de cine club allí y lamento que se vayan. Pero bueno, las cosas siguen y desde el 3 de agosto el Museo de Arte Contemporáneo, que está ubicado en el Parque del Chateau Carreras, va a albergar este cine de martes y jueves que hasta ahora se venía dando en la sala de Galileo. Yo les deseo lo mejor, le deseo lo mejor a Edgardo Bertone, que se está despidiendo ya de esa sala para pasar a la sala del Museo de Arte Contemporáneo, que me han dicho que está en excelentes condiciones. Le deseo lo mejor, le deseo a la gente que lo viene siguiendo a Edgardo desde hace tanto tiempo que tengan ganas de ir a un lugar que queda muy cerca, está en las inmediaciones. Y bueno, allí va a seguir viendo los días martes y jueves el mejor cine del mundo. Para despedirse, en estos días, el día martes 25, se pone en escena o se proyecta una película tremenda sobre Ucrania en el año 1933, cuando la política genocida de Stalin hace sufrir a ese pueblo tan sufrido por otra parte y que sigue pasándolas mal, el llamado Holodomor, es decir, una hambruna espantosa le cerró todas las fronteras y todas las posibilidades y murieron miles, cientos de miles, millones de personas. Todo esto que en esta parte de nuestro continente se conoce tan poco, usted lo va a poder conocer a través de una película que se titula Cosecha Amarga, editada o hecha hace muy poco tiempo en Canadá, este mismo año, del director George Mendy-Luke, junto a actores como Terence Stamp. Todo eso allí en Cosecha Amarga, ese momento especial de la historia de Ucrania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el genocida Stalin estaba en su apogeo. Bien. Y para terminar de una manera más grata, quizá, el día 27, el último jueves de Galileo, en cine, se proyectará ese delicioso filme que tiene a Dev Patel como protagonista y que se titula Un camino a casa. Bien, sigo, dejo de lado la nostalgia y sigo porque la vida sigue. Y además lo vamos a seguir teniendo a Edgardo Bertone, pero Galileo cierra sus puertas. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers y libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y el libro que les estoy recomendando y que voy a comentar la semana que viene, vamos a hacer el programa a partir de este libro, es el último trabajo, la última recopilación de cuentos cortos de la gran Irene Nemirovsky. Se titula Domingo y hay 15 relatos en los que vuelve a mostrarse la pluma maestra de esta muchacha que falleció en Auschwitz en 1942 y que, como por arte de magia, los editores siguen publicando nuevos trabajos post-mortem de ella. No sé de dónde lo sacan realmente, porque yo pensé que ya estaba todo dicho, todo escrito, todo editado sobre la bibliografía de Irene Nemirovsky. No, siguen saliendo a luz
trabajos que evidentemente la familia tenía guardados, protegidos, y que han ido conociéndose a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el libro de esta semana, para que usted ya lo vaya paladeando, es Domingo, de Irene Nemirovsky. Bueno, me voy a permitir una digresión en este momento, como lo hacemos habitualmente, y tiene que ver con la señora Mirta Legrand y sus famosas mesas. Mesas que cada vez veo menos, porque no me gusta que se mezcle una cosa con otra. No me gusta que lo ponga un Kovadlov, por ejemplo, al lado de una vedette. No me gusta. No corresponde. Ella lo hace seguramente para atrapar al público común, pero no queda bien. Pero nadie se resiste a ir a esa mesa, porque esa mesa da popularidad, porque hay que vender los libros. La mayor parte de los invitados que van tienen algún libro en su haber, y bueno, yo entiendo que eso es una vidriera, y bueno, hay que aprovecharla. Si me invitara a mí también iría, pero cada vez digo que la valoro menos, a pesar de que en algún momento dije ha progresado, se ha esmerado para hacer las cosas mejor. Creo que se ha quedado en la fama y en la popularidad, está disfrutando de eso, y bueno, tiene sus 90 años, hay que respetarla, pero nada más. Nada más quiero decir, no hay que darle tanta importancia a las mesas de ellas. Hace una semana estuvo allí Diego Peretti, después nos enteramos que hubo en un intervalo, en un momento en que hubo un corte, debe haber sido un corte publicitario, él se levantó de la mesa, la increpó y le preguntó por qué puso al aire las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner con Parrilli. Y ella le dijo, ¿por qué no? Él le preguntó, ¿por qué las pusiste? Y ella le dijo, si las ha puesto todo el mundo. Justamente porque las ha puesto todo el mundo, ¿por qué tenías que ponerlas vos? Le espetó él. Y ella, con todo su posibilidad de hacer las cosas a su manera, le dijo, ¿por qué no? Eso lo entiendo. Los dos tenían razón o tienen razón. Diego Peretti, con algún corazoncito un poco volcado al kirchnerismo, se molestó. Y ella, con una mirada un tanto más populista hacia su programa, es decir, demagógica, las puso al aire, porque hay gente que gusta de todo eso, sin ninguna duda. Bien. Y al mismo tiempo, al día siguiente, Luis Majul estuvo en el programa de ella, y después Majul en el programa de Leuco, hablando de las circunstancias que los habían llevado los dos a estar un poco distanciados, porque ella no quiere ir al programa de él, porque se habían dicho cosas bastante desagradables, pero después hicieron las paces. Luis Majul estuvo en el programa de Mirta, después le hizo un reportaje para el programa de él, La Cornisa, es decir, todo queda en familia. En el programa de Leuco, 2 días después, hablando sobre el programa de Mirta Legrand, Majul dijo que él le preguntó por qué no le invita a Cristina Fernández de Kirchner a su programa, y ella le dice que no, ella le dijo que no la invitaría, que no se le ocurriría nunca confrontar con esa mujer, con esa persona. Bueno, yo tengo mi mirada, cada uno tiene la suya, pero personalmente a una persona que tiene 20.000 causas pendientes, como la expresidente, yo no le daría micrófono por ahora. Que vaya y hable con la justicia, ahí es donde tiene que hablar. Pero bueno, en este país generoso se permite todo. Y si no, también pensé que se le puede sugerir a la señora Legrand que con un buen respaldo periodístico, con un politólogo al lado, por ejemplo, puede enfrentarse perfectamente a Cristina Fernández de Kirchner. El problema de Mirta Legrand es que, como ya he dicho en otra oportunidad, no está formada
está informada, pero nada más. Pero si lo pone al lado a un Pañi, por ejemplo, a un Carlos Pañi, o un Kovadrov, o a tantos buenos periodistas que tiene no solamente el grupo Clarín, sino otros grupos también, podría salir airosa. Ella tiene el derecho a invitarla o no invitarla. Luis Majul piensa que al no invitarla o al no tener la intención de invitarla a la expresidenta, no es tan periodista como suponen los demás. Bueno, son criterios. Yo no creo que sea periodista Mirta Legrand, creo que es una buena conductora, que es una persona curiosa y que hace la de ella y que lleva agua para su molino. En fin, dejémoslo allí, por ahora nada más. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bueno, lo que escuchábamos era esa maravillosa sinfonía número 8 de Franz Schubert titulada Inconclusa. Y el argumento de Cumbres Borrascosas hace hincapié en una finca que se llama así. En realidad el título de Cumbres Borrascosas es el título español de una traducción de un nombre que se llama en inglés Wuthering Heights, es decir, alturas ventosas o con muchas ráfagas de viento, que es como es justamente la geografía en esa zona del norte de Inglaterra.
La historia está centrada en el señor Heathcliff, que fue adoptado siendo un niño todavía por un hombre que se llama, el dueño de Cumbres Borrascosas, que se llama Earnshaw. Trae a su casa a Heathcliff, un niño que lo ha encontrado en un páramo y que no sabe de dónde viene, y que lo cría con todo el amor, junto con su hija Catherine. Pasan los años, este hombre Earnshaw, que es el dueño de Cumbres Borrascosas, muere. La hija Catherine se enamora de Heathcliff y viceversa. Después cada uno tiene su vida. Catherine se casa con otro hombre, tiene un hijo, o una hija, perdón. Heathcliff en un momento determinado se va del lugar, desaparece por 3 años, después vuelve. Ella tiene un accidente en el interín, un perro la muerde, es recogida por una persona de su amistad, los Linton, que a su vez son parientes. Es decir, es una historia que transcurre en una pequeña comunidad donde la mayor parte de esos integrantes son parientes entre sí. No había mucha oportunidad tampoco de conocer a gentes de otros lugares, es decir, los primos se casaban con los primos y hasta los hermanos tenían relaciones aparentemente incestuosas. Todo esto, sin decirlo explícitamente, lo da a entender el libro de Emily Brontë. ¿Cómo termina toda esta historia? Bueno, esta historia que está narrada por 2 personas. El señor Lockwood, que es un personaje que aparece y desaparece en la novela, que es uno de los que alquilan una habitación en Cumbres Borrascosas, que está en alquiler. Es un viajero que va y viene y que va tomando nota de lo que va viendo a su alrededor y va contando parte de la historia. Él es uno de los narradores de la historia en primera persona. Y la otra narradora es la señora Dean, el ama de llaves, que también vive allí durante 40, 50, 60 años y se va dando cuenta de todo lo que sucede entre esas paredes. Decía que los personajes se relacionan entre sí, tienen amores, odios y sobre todo grandes, fuertes pasiones. ¿Cómo termina todo esto? Como tiene que terminar. Es decir, los personajes Heathcliff y Catherine en su momento han tenido un gran romance. Ella muere, deja una hija, la hija se enamora de Catherine también se llama, Cathy se enamora de un primo. Después va a vivir con el señor, cuando muere su esposo, va a vivir con el señor Heathcliff, que la quiere porque es hija de la mujer que él tanto amó. Finalmente él muere. Él se inmola prácticamente por amor, porque sigue amando aquella figura de aquella mujer idealizada que fue Catherine Earnswood, y bueno, él se deja morir. Y Heathcliff, a pesar de ese temperamento irritable, violento, tremendo que tenía, que odiaba a todo el mundo, sigue fiel hasta su muerte a esa figura amada de Catherine. Después los personajes que le siguen, que son secundarios, no vale la pena que me detenga en ellos, pero lo que cuenta aquí es la historia de esas 2 familias, los Linton por un lado y los Earnshaw por el otro, y esa relación entre Heathcliff, que era un hijo adoptado del señor Earnshaw, y de Catherine, que era la hija legítima del señor Earnshaw. Es decir, una historia que se da dentro de 2 familias donde los amores y desamores y sobre todo las pasiones son las que confluyen en un radio de no más de unos pocos kilómetros a la redonda. Todo esto en el norte de Inglaterra en 1820, imagínense lo que puede haber sido. Y bueno, esa no vida que tuvieron las hermanas Brontë, es decir, ese no conocimiento que tuvieron de una vida exterior,
la imaginaron y la publicaron o las plasmaron en estos libros magistrales. Uno se llama Jane Eyre y el otro Cumbres Borrascosas, que es al cual hoy nos estamos precisamente refiriendo. Bien, esto que escuchábamos era de Niccolò Paganini, Capricho 24. Y se imagina usted que con esta riqueza que pueden llegar a tener estas novelas de las hermanas Brontë, han servido tanto Jane Eyre como Cumbres Borrascosas, han servido de inspiración para varias películas, para miniseries, incluso hay una comedia musical basada en Cumbres Borrascosas. Y yo me pregunto, estaba pensando cuando hacía este raconto, de cómo gustan en este momento todas esas historias de la época victoriana. Evidentemente hay algo en ellas que llaman mucho la atención, porque usted sabe que las novelas de Jane Austen, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio y todas las demás, son muy requeridas y hay mucha gente, mucho espectador femenino que ama esas películas sobre libros de Jane Austen. Y también hay muchas versiones de Jane Eyre que ya hemos mencionado, y ahora vamos a hablar de las que en su momento se lanzaron al mercado sobre Cumbres Borrascosas. La primera Cumbres Borrascosas fue del año 1939, dirigido por un grande del cine que se llamó William Wyler, y que tuvo a Laurence Olivier, a Merle Oberon y a David Niven como protagonistas. Una historia mucho más refinada, el personaje de Heathcliff, que lo que se ve en la novela, que es mucho más salvaje. Pero bueno, Laurence Olivier no podía permitirse quizá hacerlo de otra manera, y fue un emblema dentro de los filmes sobre Cumbres Borrascosas. Yo diría que fue el más importante, fue todo un boom de boletería cuando se estrenó en 1939 o 1940. Después el gran Luis Buñuel, en su paso por México, tomó la misma historia, la tituló Abismos de Pasión, fue en el año 1953, y tuvo a Jorge Mistral como protagonista. Jorge Mistral, un actor, no sé si fue español o mexicano, pero que trabajó muchísimo en Argentina, incluso debe haber hecho alguna producción junto a Mirta Legrand. Fue un gran, no sé si un gran actor, fue un gran galán del cine
latinoamericano y español. Y en este caso, la película de Buñuel se tituló Abismos de Pasión. Mire usted qué título. Pero sí, Abismos de Pasión está muy bien para Cumbres Borrascosas. Bien. Después hay otra versión en el año 63, que no la conozco, de Daniel Camino. Otra de Manuel Calvo del año 64. Otra de el año 70, una versión norteamericana con Timothy Dalton como protagonista, un actor que en ese momento estaba muy de moda. En el año 76, otra Cumbres Borrascosas, española también. En el año 77, algo que yo no sabía, me estoy enterando en estos días, yo pienso que ha sido una producción televisiva, dirigida por Edgardo Borda, que fue un gran director televisivo. Se tituló Cumbres Borrascosas y tuvo como protagonistas a Rodolfo Bebán, a Alicia Bruzzo, a Gianni Luna Day y a Carlos Andrés Calvot, junto a una muy joven Susu Pecoraro. Fíjese usted, qué interesante. Bien, usted sabe que el cine y la televisión argentina han tomado, sobre todo el cine argentino, en una época, tomó las grandes obras de la literatura universal y las trasladó de una muy buena manera. En la década del 50 me acuerdo que había muchas Damas de las Camelias, etcétera, etcétera. Se hizo mucho cine basado en obras de la literatura universal. Bueno, sigamos. En el año 79, una versión española de Cumbres Borrascosas, otra del año 85 del director Jacques Rivette, francesa, otra del año 92 que a mí me encantó, que se tituló Cumbres Borrascosas y que tuvo a Juliette Binoche y a Ralph Fiennes como protagonistas, en una película dirigida por Peter Kosminski. Estaba muy bien Ralph Fiennes haciendo de ese torturado personaje de Heathcliff. En el año 2003, otra película también titulada Cumbres Borrascosas. Yo la mayor parte de ellas no las veo, y si las pesco en Netflix sí puedo verlas, como me pasó hace muy pocos días. En el año 2009, una versión con Tom Hardy, el protagonista de la película que se estrena esta semana, que se titula Dunkerque, un gran actor inglés. Cumbres Borrascosas con Tom Hardy y Charlotte Riley del año 2009. Y la última que acabo de ver en Netflix, que también se titula Cumbres Borrascosas y que tiene a un protagonista Heathcliff de color, es decir, un negro que es hijo de esclavos, o un mestizo, hijo de esclavos, y que, bueno, en la Inglaterra de esa época había negros, sin ninguna duda. Y que, bueno, quizá haya sido una mirada absolutamente diferente a lo que hasta ese momento se venía poniendo actores blancos, con ojos azules, si eran rubios mejor, y que diera toda la sensación de que fuera más británico quizá. James Hawson, que es el actor de color al cual me estoy refiriendo, le da un toque absolutamente diferente, en una buena producción que usted puede encontrar en Netflix, no sé si en otra parte, que también se titula Cumbres Borrascosas y que es del año 2011. Y para terminar este raconto de cómo el cine ha llevado estas películas a la pantalla, hay una versión que se llama Las Hermanas Brontë, donde trata la vida de las tres hermanas y de su hermano y de su padre, en un filme francés de André Téchiné, un gran director del momento, que tiene nada más y nada menos que a Isabelle Adjani y a Isabelle Huppert como protagonistas. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Con el concierto para violín Opus 64 del gran Félix Mendelssohn Bartholdy, como decía el doctor Sierra, interpretado en este caso por Isaac Perlman, estamos ya terminando el programa de hoy. Un programa en que quisimos recordar la figura de uno de los trabajos culminantes de la literatura universal, como es Cumbres Borrascosas. Lo elegimos porque en estos días se está conmemorando el nacimiento de su autora, Emily Brontë, y el año que viene se van a cumplir los 200 años de este natalicio, precisamente. Bien, a ver, me voy a despedir con la frase que nos viene acompañando desde hace tiempo: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Quiero decirles o reiterarles lo que ya les dije la semana pasada. Estamos subiendo de a poco los programas de este programa que se emite por Radio Pascal, FM 93.3, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Y dentro de las 24 horas posteriores a la emisión del programa, ya está subido en YouTube.
Usted ponga en la ventanita directamente con Jorgelina Radio Pascal y allí le van a aparecer todas las carátulas con los distintos programas, donde figura la fecha de emisión del programa y de qué trata cada programa, como para que usted elija si se perdió alguno o quiere revisar alguno. En fin, yo estoy muy contenta con la idea, porque así esta difusión del arte y de la cultura, que es mi propósito, se puede ampliar un poquito más. Quiero agradecer a todos los que me saludaron o nos saludaron por el Día del Amigo. A Raquel, primera, siempre ella adelante de todo, tratando de abarcar lo que su sensibilidad de poetisa y de música tiene dentro de este programa, encuentra en este programa. A Elenita, que acaba de llegar de un viaje por Europa, a Julie, que acaba de cumplir años y nos agasajó en su domicilio, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, a Marcelo Moreno, gracias Marcelo, siempre tan presente, si no es por el Día del Locutor, es por el Día del Amigo, si no es por el Día del Periodista, sino porque simplemente quiere comunicarse, y yo le agradezco de todo corazón. A Elito e Inés, a Graciela Martínez, a Patricia Braco desde Madrid, que ahora no hace falta que esté escuchando el programa al lado de, a través de internet, por ejemplo. Puede escucharlo, puede, disfrutarlo después. A Brigitte, a Julio Cuello, a Cristina Bajo, a Miriam Brusa, querida Miriam, que tengas mucha suerte. Y quiero leerles una frase que me mandó mi amiga Viviana. Esto lo tengo acá en el celular. Voltaire decía lo siguiente, a partir del hecho de la amistad. Voltaire decía lo siguiente: solo entre hombres de bien puede existir la amistad, ya que los perversos solo tienen cómplices, los voluptuosos compañeros de vicio, los interesados socios, los políticos partidarios, los príncipes cortesanos. Únicamente los hombres honrados tienen amigos. ¿Qué me dice? Precioso, por cierto. Gracias al apoyo de Diego Quiroga, a la presencia de Matías Sáenz, que está en los controles, a Gustavo Seifer, que es mi segunda mano o mi primera mano, como usted quiera, y a todos ustedes. Nos despedimos hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente, reitero, estaremos aquí en 93.3 FM Radio Pascal. Si Dios quiere. Chao.